He titulado al tema o a la reflexión de hoy, la diabetes espiritual. La diabetes espiritual. Uno de los cuidados más importantes que deben tener las personas que sufren la diabetes corresponde al cuidado de sus pies. Porque la diabetes puede producir un tipo de daño en los nervios, en el sistema nervioso, que genera insensibilidad en la piel. Y entonces una persona que tiene esta afectación derivada de la diabetes puede hacerse una pequeña herida en algún sector del pie y no lo percibe, no percibe el dolor, no percibe la situación. Y si la persona no está revisándose constantemente, o alguno de sus familiares no está revisando constantemente el estado de sus pies, aquella pequeña herida que puede surgir en cualquier momento del día, en cualquier situación, esa pequeña herida se puede convertir en una herida altamente infeccionada y puede provocar un daño mayor. Incluso algunas personas han perdido parte de su cuerpo por este tipo de situación, por este tipo de afectación. A esto en el campo médico se le conoce como neuropatía diabética. Ese es el término técnico. Primero de Samuel, capítulo número 15. Allí vamos a estar reflexionando el día de hoy. El ser humano puede sufrir una insensibilidad. El ser humano puede sufrir los mismos síntomas de la diabetes, de esta afectación, de esta neuropatía diabética, puede sufrir los mismos síntomas a nivel espiritual. Hablando ahora de la persona, del creyente incluso. El creyente puede sufrir una insensibilidad en los nervios de su sistema espiritual. Y esto es muy peligroso. El día de hoy yo quiero que veamos en primer libro de Samuel, capítulo número 15, que hablemos sobre la insensibilidad de Saúl al pecado. La insensibilidad de Saúl al pecado. La evidencia sobre esto, nosotros la encontramos y voy a basarme hoy en todo el capítulo 15, pues sería ideal que nosotros lo tengamos en nuestra mente, pero recordemos en los primeros versículos que Samuel a Saúl le habla de parte de Jehová y le instruye para que vaya y cumpla una misión que tiene que ver con la erradicación de todo un pueblo, la destrucción de todo un pueblo, porque este pueblo, cuando Israel subía de Egipto, fue un pueblo que fue tropiezo para ellos en el proceso de salvación del Señor, vamos a decirlo así. Así que entonces el Señor prometió allá, más atrás en el Pentateuco, que iba a raer a este pueblo. Y en efecto, a Saúl se le da la instrucción. Saúl va con el pueblo, conquistan a los amalecitas, o pues triunfan sobre ellos. Pero recordemos que el pueblo perdonó lo mejor del botín y tomaron para sí botín, cuando la instrucción del Señor por medio del profeta de Dios era que destruyeran absolutamente todo. Pero el pueblo perdonó lo mejor del botín, se hicieron de un botín y también Saúl tomó al rey de los amalecitas y lo trajo como esclavo, como un trofeo de su victoria. Entonces el Señor le habla a Samuel y le dice en el capítulo 15, verso 10, más bien verso 11, le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, se ha apartado, ha quitado su mirada de mí y la ha puesto en otras cosas y no ha cumplido mis palabras. Y entonces Samuel viene a encontrarse con Saúl y Saúl sale y le bendice, le da unas palabras de bienvenida y de bendición. Y Samuel le dice: oye, ¿y qué es eso que oigo yo? Ese balido de ovejas. Y entonces Saúl le dice:
El pueblo lo ha traído de la conquista que tuvimos para adorar el nombre de Jehová. Y le dice Samuel: ok, déjame decirte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y entonces Saúl le dijo: responde. Y aquí es donde quiero basarme, versículo 17 hasta el versículo número 31. Voy a leer ahí. Y entonces le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: pues antes yo he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Y me llama la atención esta expresión: a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se le obedezca o se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Saúl se asió de la punta de su manto y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Me parece a mí, hermanas y hermanos, que estos versículos que acabamos de leer nos evidencian la insensibilidad de Saúl ante su pecado. Porque yo no leo en el pasaje y no me parece que hay un arrepentimiento de Saúl por lo que él ha hecho. Si bien es cierto, reconoce que ha traspasado unos límites, nótese que al menos en dos ocasiones se refiere a Jehová como Jehová tu Dios, el Dios de Samuel. Y no encuentro y no veo yo aquí a Saúl humillándose delante del Señor, sino que vean ustedes más bien en los últimos versículos del 24 al 31 que acabamos de leer, cómo Saúl tiene un interés en que Samuel, el profeta de Jehová, lo acompañe para ir y realizar todo un acto ceremonial que tiene que ver con la conquista que él acaba de hacer. Saúl está preocupado porque el pueblo vean la victoria que él ha alcanzado, la victoria que Jehová le ha dado. Y en efecto el Señor se la dio, porque entendemos en la Escritura que toda victoria que nosotros alcancemos viene de la mano de Jehová.
Nada podemos alcanzar si no es porque el Señor bendiga nuestras vidas. Y el Señor, como lo vimos anteriormente la semana pasada, el Señor estaba con Saúl y Saúl salía a las batallas y el Señor le daba victoria. Pero lo que Saúl estaba interesado era en que el pueblo le viera, en que su nombre tuviera dignidad, su nombre fuera reconocido. Pero no veo yo, a mí me parece, tal vez usted pueda verlo diferente, pero yo en el pasaje no veo que hay un Saúl verdaderamente arrepentido de su pecado, sino que veo a un hombre que está muy interesado en otras cosas. Y eso me habla a mí, una vez más, el título que le puse hoy, la diabetes espiritual, la insensibilidad que algunas veces podemos tener nosotros ante el pecado en nuestras vidas. Y en este pasaje que acabamos de leer, yo quiero mencionar hoy 3 cosas que yo veo en la persona de Saúl. Y son 3 cosas que, vamos a decirlo así, nos acercan o que evidencian también que nosotros estamos experimentando insensibilidad al pecado, o 3 cosas que nos acercan a una insensibilidad al pecado cuando se empiezan a dar en nuestra vida. Ahora, si ya se están dando hace mucho tiempo, entonces podríamos quizás concluir que nosotros estamos en un estado quizás de insensibilidad espiritual, de diabetes espiritual. No percibimos el dolor que el pecado nos está causando a nosotros ni a los que están a nuestro alrededor. Porque cuando el pecado afecta a nuestra vida, si bien es cierto hay consecuencias individuales, nosotros tenemos que saber que el pecado también genera un impacto, como una piedrecita que cae en el centro del lago que está sereno. Cae la piedrecita en algún lugar y rompe allí el agua, atraviesa la masa del agua, porque es más pesada y se va al fondo, pero esa piedrecita cayó en un punto, pero genera ciertas ondas que irradian a su alrededor. Y cuando el pecado está anidado en nuestra vida, no solamente nos lastima a nosotros mismos, sino que también puede estar lastimando a otras personas a nuestro alrededor. Una de ellas, de estas 3 cosas que para mí nos acercan a una insensibilidad espiritual. Y recuerden ustedes que estamos trabajando en esta reflexión del libro primero de Samuel. Desde la matriz de aquel tema, caminemos hacia la madurez. Hablemos sobre la espiritualidad, caminemos hacia la espiritualidad. Pensemos en que la Biblia es un libro que, aunque tiene historia, sí, hay historia allí, y es un libro con tremendos conceptos teológicos muy profundos. Es sobre todo un libro que nos habla de espiritualidad, de nuestra relación con Dios y lo que Dios desea de nosotros. Gracias, pequeñita bella, te quiero mucho. Yo también te quiero, papi. Ahora sí, hermanos, está calientito. Ahora sí se me va a calentar la garganta. Lo primero, les decía, 3 cosas que nos acercan a la insensibilidad espiritual. Una de ellas es cuando tomamos una parte de la obediencia por el todo. Cuando tomamos una parte de la obediencia por el todo. Vean el versículo número 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien. Y vean lo que Saúl percibe de sí mismo. ¿Qué percibe él? Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Él se percibía como un hombre obediente. ¿Por qué? Porque había obedecido una parte del mandamiento, pero no había obedecido plenamente la instrucción del Señor. Cuando tomamos una parte de la obediencia por el todo, nos estamos acercando a la insensibilidad espiritual. Déjeme darle un ejemplo. Cuando nosotros los hombres
Piropeamos a la muchacha de la soda donde vamos a comer cuando estamos en el trabajo. Trabajo en cierto lugar, salgo a cierta hora, voy a buscar almuerzo, llego a la soda, al restaurante, al lugar donde sirven comidas y hay una muchacha muy guapa y yo le lanzo un piropillo. Espero que las personas al otro lado de la pantalla y al otro lado del mundo, donde quiera que estén, entiendan lo que significa un piropillo, un piropo aquí en Costa Rica. Algún halago a la muchacha, algún halago, algunas frases ahí que exaltan ya sea su belleza, su manera de ser, lo que sea. Cuando lo hacemos con una intención coquetona y piropeamos entonces a la muchacha, pero en la casa de repente se da cuenta la esposa. ¿Y qué es eso y nos reclama la esposa? Oye, un momento, yo quiero que tú sepas, mujer, que yo te he sido fiel, porque no hay una relación de contacto físico, pero sí hay una relación sutil, un coqueteo. Entonces obedecemos cierta parte del mandamiento de la lealtad que el hombre le debe a su mujer en el matrimonio, pero no estamos obedeciendo plenamente. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros entramos en esa dimensión donde obedecemos una parte de la instrucción bíblica, pero dejamos de lado cierta parte y no nos apegamos a la palabra del Señor como corresponde, nos estamos acercando a la insensibilidad espiritual o a la diabetes espiritual. Cuando nosotros somos honestos en la contabilidad, digamos que trabajo como contador en una empresa o que tengo que ver con la contabilidad, con la caja, con el recibo de dineros, la captación de recursos. Cuando yo soy honesto en la contabilidad de todo lo que me corresponde, pero de repente hay un superávit inexplicable. Y en una pulpería los superávits pueden ser de unos cuantos colones, pero en una empresa grande los superávits pueden ser enormes. Esto no sucede en este ambiente, pero yo, por ejemplo, esta semana tomé un Uber para hacer unas gestiones. El Uber valía 950 colones. Y yo, de alma generosa, le pagué al muchacho con un billete de 1000. Y le dije, déjalo así. De alma generosa, ¿verdad? Pero ese es un superávit para él, ¿sí o no? Y qué bueno hasta cierto punto, porque hay mucha gente que hoy en día está viendo a ver cómo hace para redondear la situación, y un recurso que han optado es por esto. Y no vamos a hablar de la legalidad o ilegalidad del Uber en este momento, solamente quiero decir que me pareció bueno, y no fue la única vez que lo hice. En realidad tomé 2 o 3 Uber esta semana para hacer una gestión, y a los 3 exactamente hice lo mismo. El otro eran 1950, así que le regalé otros 50. Y otro eran 4900, creo, un viaje un poquitito más grande. Y le dije, déjate los 100 ahí, le pagué con uno de 5, déjalo así, le dije yo. Y listo. Pero lo que quiero decir es que a veces también en las empresas grandes sucede eso, que hay personas que no les interesan los poquitos pesos de diferencia, y entonces el que está ya en la contabilidad es honesto con todo, pero wow, hay un superávit aquí. Hay que encontrar un lugar para ese superávit, y algunas veces ese superávit termina en el bolsillo del que realiza la contabilidad. Entonces, soy honesto y soy leal en todo, no estoy escondiendo nada, pero es que eso de por sí está sobrando. Entonces soy obediente al principio bíblico en una parte, pero no en el todo. Cuando nosotros no admitimos ver pornografía calificada, los hombres o incluso las mujeres, porque sabe usted que el problema con la pornografía hoy afecta grandemente al sector femenino también.
Cuando yo no admito ver, voy a hablar desde la perspectiva del hombre, no admito ver pornografía calificada, o sea, expresiones fotográficas o cinematográficas explícitas de pornografía. No admito eso. Wow, pero es que me encantan los programas donde las mujeres visten muy poca ropa para dar lugar a mi lujuria. Entonces no veo pornografía calificada. Nadie puede decir que estoy viendo pornografía, pero wow, qué guapa que está esa doña. Entonces, estamos siendo obedientes a Dios, pero estamos restando y estamos siendo permisivos con pequeños apetitos en algunas áreas de nuestra vida. Allí nos estamos acercando, si no es que ya estamos viviendo en un estado de diabetes espiritual. Segundo punto, cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, versículo 21, capítulo 15, verso 21. Al final del versículo número 20 dice: y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Yo he sido obediente, dice Saúl. Mas el pueblo, es que el pueblo tomó del botín. El pueblo fue el que perdonó. Échale las culpas a ellos porque ellos fueron los que metieron la pata. Saúl era el rey, hermanas y hermanos. ¿Sí o no? Podía hacer lo que él quisiera. Si él hubiera ordenado y hubiera dicho: absolutamente no vamos a perdonar nada, seremos obedientes a Jehová, hubiesen cumplido con el mandamiento del Señor. Pero más adelante él lo expresa en la segunda sección, donde él dice: es que escuché la voz del pueblo y temí al pueblo. Cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, cuando nosotros, por las cosas que cometemos hoy, por lo que hacemos hoy, o por el estado pecaminoso en el que nos encontremos, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa a nuestros hijos, le echamos la culpa al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia que hizo tal cosa en contra de mí, y empezamos a buscar responsables. Oiga, si es que esto existe desde el mismo libro de Génesis, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el Señor confronta a Adán, ¿qué le dice a Adán? Mira, Señor, yo creo que tienes que revisar un poquito el asunto, porque la mujer que tú me diste fue la que tú me diste. ¡Wow! Usted sabe lo que está diciendo Adán ahí. Ni siquiera está diciendo que es ella, no, la que tú me diste. Incluso algunas veces, como en este caso que acabo de mencionar de Adán, nosotros somos tan insensibles que hasta Dios mismo a veces le echamos la culpa de nuestras conductas. Es que el Señor la puso en mi camino. Ella se atravesó y yo le di. Y empezamos a buscar y a librarnos. Yo no soy responsable de mis decisiones, no. Lo que él hizo provocó lo que yo estoy haciendo. O sea, él es el culpable. Por ejemplo, cuando hay un distanciamiento en una pareja, es común. Si se permite de alguna manera que algún agente externo intervenga para ayudar en la restauración de la relación, es común. Es que él empezó. Él me dijo, él hizo, él aquí, él allá. Puede ser que él haya hecho, pero como hemos dicho, en toda pelea de boxeo siempre se necesitan dos pugilistas, ¿sí o no? Y no hay verdadero boxeo si uno de los dos pugilistas baja la guardia y simplemente deja que el otro le dé, ¿sí o no? La verdadera, yo antes veía boxeo, hace muchos años atrás, estaba como Axel probablemente. Imagínense ustedes, en aquel entonces tenía un cuerpazo yo.
Sí, les he dicho que alguna vez hasta soñé con ser pugilista, yo también. Creo que tengo la condición física. Bueno, tal vez la tenía. Pero bueno. Y yo recuerdo que uno, cuando decía que esa era una buena pelea. ¿Cuándo? Cuando uno daba, pero el otro no se quedaba quedito. Uno le daba y el otro respondía, y el uno le daba y el otro le daba, y uno le daba y uno decía, ¡wow! ¡Qué buena pelea! ¿Por qué? Porque los dos se están dando. En una relación, cuando nosotros empezamos a achacarle culpabilidad al otro, resuenan ahorita en mi mente aquellas palabras del Señor Jesucristo que dice que debemos mirar primero, antes de mirar la paja en el ojo de nuestro hermano, tenemos que ver primero qué. Oiga, no es una cosita así pequeña, no, dice la viga. Porque nosotros también cometemos errores. Entonces, lo que quiero trasladar es que cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, cuando nosotros sabemos que hemos fallado, pero no tenemos la madurez para explorarnos a nosotros mismos y buscar en dónde me caí, qué fue lo que pasó. No es culpa de ella, no es culpa de él, no es culpa del otro. No, es un asunto de mis decisiones. Nadie me obliga a mí a hacer lo que yo hago, mi hermana y mi hermano. Nadie, ni a usted. Lo que hacemos, lo hacemos porque tomamos decisiones. Algunas decisiones bien pensadas y bien articuladas. Otras son decisiones instantáneas en un momento, en una situación X. Tomamos una decisión rápida, pero al final de cuentas, todos son decisiones que nosotros tomamos. Cuando dejamos de asumir nuestra responsabilidad, entonces nos estamos acercando a la insensibilidad espiritual, a la diabetes espiritual. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros tomamos una parte de la obediencia, una parte del mandamiento por el todo, y cumplimos hasta cierto punto, pero dejamos por allí una parte. Esa parte no me agrada tanto, así que esa la voy a dejar queditita. Ya les conté cuando al hermano Juan se le pidió que pasara a leer la Biblia y resulta que la Biblia no tenía Efesios. Pero también le sucedió en otra ocasión, este personaje no lo conocí yo, que le pidieron la lectura de la Biblia así, contra la pared, y agarró la primera Biblia que tenía cerca, la Biblia de su hermano cristiano, del vecino que tenía a la par. Y cuando pasó al frente no pudo leer adecuadamente. ¿Por qué? Porque la Biblia le hacían falta pedazos. Habían recortado versículos de la Biblia y no pudo leer. Y luego le preguntó al hermano o a la hermana, no recuerdo. Y tal vez un pensamiento que puede pasar por la cabeza es que recorta los versículos y los pega en algún lugar para memorizarlos. Y le preguntó a la persona que por qué la Biblia de él o de ella estaba recortada, y lo que dijo fue, es que ese versículo vieras que no me gusta, entonces yo lo quito de ahí. A veces, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que reconocer, hay pasajes de la Biblia que nos duelen un poquito, que nos incomodan un poquito, que nos exigen, que nos comprometen, pero son verdades y son mandamientos que están allí para edificar mi vida y para glorificar el nombre de Dios. Y finalmente, primero, cuando nosotros tomamos una parte por el todo. Segundo, cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad. Y tercero, versículo número 20. Y juntando Saúl, perdón, estoy leyendo en otro, digo yo, wow, esto no era, aquí está. Versículo número 30, perdón, no es 20, es 30. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En tercer lugar, cuando nos importa más la opinión de la gente que la intimidad con Dios. Nos importa más el qué dirán.
Nos importa más nuestra reputación, nuestro prestigio delante de los demás. Cuando vivimos entonces en una falsedad de imagen, nos importa también la aprobación de los hombres más que la de Dios. Cuando entramos en esa dinámica en la cual las apariencias son más importantes, estamos dispuestos a sacrificar incluso principios de fe y valores de vida cristiana con tal de ganar la aprobación de la gente. Pero no estamos teniendo, por lo tanto, una intimidad con Dios. Ahí yo veo que a Saúl no le importa tanto el pecado que ha cometido. Lo que le importa es que los ancianos reconozcan algo en él, en Saúl. Y por eso tiene que hacerse acompañar del profeta de Jehová. Porque eso le da a él crédito, nombre, reputación. Entonces, mi hermana y mi hermano, cuando nosotros obedecemos una parte, cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad y cuando es más importante la apariencia externa que la condición interna, o estamos en un grave riesgo de caer en la insensibilidad, o ya estamos entrando en la insensibilidad espiritual, en la diabetes espiritual, o ya estamos totalmente absorbidos por ella incluso. Así que estas tres cosas yo creo que es importante que nosotros las evaluemos en nuestra vida, en nuestro ser. La pregunta es si nosotros estamos obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra, caminando conforme a su voluntad de manera integral, o estamos haciéndole cirugía a algunas porciones de la Biblia en nuestro corazón. Recuerdo las palabras de mi hermano Gavino un día en una reunión de ancianos. Yo comenté una situación de orden personal, pero que tenía que ver algo con el ministerio. Y mi hermano Gavino, de una manera muy franca, muy directa, pero también muy amable, me dijo, pero eso es pecado a la luz de la Biblia. Yo sé que él ahora no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Porque me hizo reflexionar. ¡Wow! Es cierto. ¡Wow! Tengo que evaluar esto y tengo que buscar un camino de cambio. Saúl no se arrepintió de sus pecados. Y el arrepentimiento, bíblicamente hablando, es cambiar de rumbo. No puede ser que yo le sea infiel a mi esposa y luego llega, ay, mi amor, perdóname, discúlpame, amor, no lo vuelvo a hacer, de verdad, yo te amo, yo te adoro, tú eres mi vida, tú eres mi sueño, tú eres mi sol. Y la mujer, pues ya todo se lo creyó, y me perdonó. Y no han pasado unos cuantos días y estoy otra vez entregado a los brazos de otra filistea. No puede ser, no puede ser. El arrepentimiento verdadero provoca cambios de ruta y cambios de dirección. Entonces, ¿qué tan profundo es nuestro arrepentimiento ante las actitudes, ante las conductas en nuestra vida que nosotros podemos darnos cuenta, ya sea porque alguien lo predicó en el púlpito, ya sea porque lo escuchamos en una reflexión en la radio, ya sea porque lo leímos en la Biblia o simplemente porque el Espíritu Santo de Dios despertó una lucecita en el momento que yo estaba actuando mal? ¿Qué tan sensibles somos a eso y qué tan entregados al arrepentimiento verdadero somos? ¿En realidad nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿O solamente confesamos delante de Dios para calmar nuestra conciencia? Ustedes saben que esta cuestión del acoso callejero no es una cuestión nueva. La legislación costarricense ya por fin empezó a abrir los ojos y un montón de cosas, pero eso ha existido desde hace muchos años, ¿verdad?
Pues dicen que había un hombre que era un gran cascarudo. Y era un cascarudo, perdónenme la expresión populacha, porque andaba con la cáscara de banano en la bolsa. Y cuando veía que venía una muchacha ahí bien presentadita y con ropa muy cortita, el hombre metía la mano a la bolsa y cuando se acercaba, cuando estaba cerca de encontrarse con ella, tiraba la cáscara, ¡uy!, se resbalaba y le tocaba las piernas a las muchachas. ¡Ay, perdón, disculpe! Y agarraba la cascarita y iba de nuevo a la bolsa. Y allá a los 100, 150 metros volvía a hacerlo. Y esto no es un invento, es una realidad. ¿Qué tan profundo, qué tan real es nuestro arrepentimiento? ¿Realmente nos arrepentimos? ¿Estamos agarrando la cáscara de banano y la estamos echando en el basurero? ¿O nos arrepentimos y luego la volvemos a tomar y estamos prestos nuevamente a una actitud reprobada por la Escritura? ¿Entendemos nuestros pecados como eso, como pecado, como aquello que es reprobado por Dios, como aquello que a Dios no le agrada, que le duele al corazón de Dios? Y no solo al corazón de Dios, nosotros no nos damos cuenta, pero el pecado es como el helado de sangre allá en medio de los esquimales. Dicen que en algunas partes del mundo, estas partes muy frías, ellos cazan para alimentarse, ponen trampas, pero vienen los lobos, cayó la presa, cayó el animal y ya está el alimento. Pero antes de que llegue el que había puesto la trampa a recoger la presa, llegan los lobos y se comen la presa. Entonces, los esquimales inventaron un arma mortal. Toman un cuchillo con la navaja hacia arriba y lo hacen un helado de sangre de algún animal. Y en ese lugar tan frío, un helado allá puesto al aire libre, por favor, no se deshace, ¿sí o no? Entonces, cuando llega el lobo, en lugar de ver la presa, le llama más la atención el olor de la sangre del helado. Y entonces empieza a pasar la lengua por el delicioso helado. Aquello está tan frío y le sabe tan rico que sigue dándole. Y está tan frío que se le duerme la lengua. Hay insensibilidad en ese momento. Llega el momento en que deja de pasar la lengua sobre el helado porque ya el helado se ha ido deshaciendo y empieza a pasar la lengua por la navaja. Y entonces el animal termina desangrado a la par de la presa. El pecado es así. El pecado, mi hermana y mi hermano, es delicioso a nuestros apetitos carnales. Si no fuera así, no tendríamos ninguna lucha nosotros, ¿sí o no, mi hermana y mi hermano? ¿Sería tan fácil ser cristiano, seguidor de Jesucristo, sí o no? Pero el pecado a nuestros apetitos carnales es fascinante. A nuestro ser espiritual es reprobable. Y si nosotros nos entretenemos jugando con el pecado, pues sí, nos vas a ver rico de primera, pero a la vuelta de un tiempo puede ser mortal para nuestra vida. Y en el libro de Proverbios recuerdo que dice el proverbista acerca de la mujer extraña. ¿Y quién es la mujer extraña? La que no es mi esposa. Y dice que sus labios son dulces como la miel. O sea, el que entra en una relación de estas puede sentirse muy atrapado en ese momento, pero dice que el final de este camino es muerte. Es muerte. Entonces, hablando sobre el tema de la espiritualidad y demás, no obedezcamos una parte, seamos íntegros en nuestra obediencia. No le echemos la culpa a los otros, asumamos la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Es que ella no me dejó opción. No, yo tomo mis decisiones. Es que él me dijo,
¿Recuerdan ustedes los pleitos de los niños en la casa? ¿Ah? Tal vez cuando usted era niño, o tal vez sus hijos han experimentado esto. Sí, agarraron del pelo y usted llega como padre, como madre, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Es que ella dijo, es que él dijo, es que taca, ¿eh? Y siempre la culpa la tienen otros, ¿sí o no? Entonces, no responsabilicemos a los demás de nuestras acciones. Valoremos la toma de nuestras decisiones y no valoremos la opinión de la gente por encima de la opinión de nuestro Creador. Es más importante la intimidad con Dios que la popularidad delante de las demás personas. Vamos a orar para terminar este espacio y luego les voy a pedir un par de minutitos más. Señor, aquí estamos. El personaje de Saúl me parece que no es único. No es único en la Biblia y creo que no es único fuera de la Biblia. Señor, tengo que reconocer que algunas veces nosotros, incluso tu pueblo, permitimos que se aniden en nuestra vida conductas como estas que hemos mencionado. Asumir una parte de la obediencia por el todo. Responsabilizar a los demás y no mirar nuestra propia responsabilidad, nuestra propia culpa en la situación. Y cuando nos importa más la gente, más el qué dirán, nos importa más tener un renombre, tener una imagen delante de los demás. Y tal vez ante los demás somos brillantes, somos llamativos, pero ante ti puede ser que estemos en una miseria. Recuerdo aquellas palabras dadas al apóstol Juan para una de las iglesias del Apocalipsis. A esta iglesia se le dijo: tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. A una iglesia, a una parte del cuerpo de Cristo, a un grupo de redimidos por la sangre de Jesucristo se les dijo: ustedes tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. A otra iglesia también se le dijo: pobre y miserable. Tú piensas que eres rico, pero estás viviendo en una pobreza. Pasajes como estos nos muestran los contrastes, mi Dios, porque somos tu pueblo y somos llamados a vivir en amor, en devoción, en entrega a ti, Señor. No somos llamados a vivir en perfección, pero sí hemos de entender que nuestra mirada está puesta en aquel que ha perfeccionado y perfecciona día a día nuestras vidas para la gloria de tu nombre, oh Dios. Hoy yo te pido que nos dé sabiduría a todos los que hemos estado en esta reflexión, pensando un poquito en el personaje de Saúl. Podemos mencionar muchas otras cosas de Saúl. Era un hombre impaciente, un hombre que quiso apresurar la voluntad de Jehová. Era un hombre celoso y rencoroso, y también no aceptó la voluntad de Jehová en su vida. Se negó a ella, entre otras cosas. Pero hoy señalamos esa insensibilidad al pecado, esa diabetes espiritual. Señor, sánanos de toda diabetes espiritual. Danos la capacidad, la sabiduría de abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Como Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, danos la capacidad de auscultar nuestra vida, de autoexaminarnos, y si hay cosas que califican en alguno de estos tres aspectos de la vida, si hay cosas en las cuales
estamos siendo parciales e incompletos, si hay cosas en las cuales no estamos asumiendo nuestra responsabilidad o en las cuales nuestra intimidad contigo no nos importa en tanto tengamos la aprobación de la gente, entonces, Señor, ayúdanos a responder adecuadamente a esta situación en nosotros mismos, a buscar entonces el arrepentimiento y a volvernos a ti. Dice el texto que a Jehová le pesó haber puesto por rey a Saúl, porque Saúl se había vuelto en pos de Jehová. Señor, nosotros queremos volvernos en pos de Jehová más bien. Queremos volvernos hacia ti. Así que si en este momento hay alguna persona que considera apropiado y necesario arrepentirse de alguna situación en su vida, por favor, mi Dios, usa este momento para ese encuentro contigo y ese arrepentimiento. La gloria sea para ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador, tú eres aquel que nos ha amado con amor eterno, tú eres aquel que entregó a su único Hijo por nosotros, eres aquel que estás con nosotros día a día en nuestro peregrinar. Señor, tantos favores, tantas misericordias, tanta gracia tenemos en ti, Padre eterno, que como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, ¿cómo entonces no hemos de valorar una salvación tan grande como la que tú nos has dado? A tus pies queremos vivir, como aquella mujer que cuando llegó Jesús a la casa de ella, estaba a los pies del Maestro, sedienta de escuchar la voz del Maestro. Nosotros también, y creo que hablo por todos los que estamos aquí, y si así no es, tu Espíritu Santo redarguya donde tiene que redarguir, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.